Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Mindsurf. En esta ocasión no nos acompaña nuestra amiga Regina, pero como ustedes lo pidieron, aquí está Oneiros, quien nos ha acompañado en dos emisiones anteriores ya, una con Armando Loizaga y otra con Oneiros. Estuvimos hablando de sueños, ¿no? Y también estaba el Oneiros del pasado. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña Pier Giuseppe Coppe, un gran amigo que forma parte del movimiento canábico mexicano, estudiante de neuropsicología, gran activista. Gracias. Investigador, difusor. Entonces, pues nos interesaría hablar de activismo, ¿no? Nos interesaría hablar de todas estas cuestiones que tú bien te puedes dar cuenta que están ocurriendo dentro de la comunidad psicodélica, dentro de la comunidad psiconauta. ¿Qué cosas se pueden hacer como para tener experiencias más seguras? Sobre todo viéndolo desde una perspectiva de que tú formas parte, digamos, de una generación determinada de psiconautas que les están tocando temas que no les tocaban a otras generaciones de psiconautas. Estoy hablando, por ejemplo, de la adulteración de sustancias, estamos hablando de todo el tema del activismo que hasta hace unos años no existía. Bueno, ¿quién mejor que tú para hablar de todo esto, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Tú cómo llegaste al tema del activismo o a las sustancias psicoactivas? ¿Qué despertó tu interés como para que ahora dediques pues tu tiempo a estar en el movimiento canábico, a estar en todos estos proyectos? Pues muchas gracias, sobre todo a ambos. Les agradezco mucho esta gran oportunidad que me brindan de que se escuche nuestras voces en sinergia para difundir un mensaje valioso. Y bueno, justamente a mí me gustaría empezar por mencionar que yo conocí las sustancias a través de una catarsis espiritual, ¿no? A través de una catarsis de vida, a través de que se me genera este estigma de que el que toma drogas es un adicto neurótico y de que necesita ser controlado, ¿no? Entonces ocurre este famoso, y que no me apena decirlo, este famoso anexo, y a través de este anexo... Fuiste un sobreviviente. Fui un sobreviviente de los anexos, justamente estos famosos anexos, estas famosas granjas, y justamente cuando salgo yo de este lugar, pues a pesar de que desde antes ya conocía las sustancias, yo creo que jamás me había metido un LSD verdadero, ¿no? Y creo que aquí toca un poquito el tema al que vamos con el futuro, porque yo creo que el verdadero LSD lo tomé después de este proceso, y lo que me reveló acerca de la vida y acerca de mi responsabilidad, de mis tragedias. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 18 años, bueno, hace mucho tiempo. Yo tenía 18 años, y justamente esta revelación genera que yo transforme mi vida absolutamente, al darme cuenta de que pues en la vida tienes de dos, ¿no? O ser aprendiz o ser mártir, ¿no? Puedes llorar y quejarte y sentir que te atacan y culpar, o puedes elegir aprender de las tragedias y ser un maestro a través de ellas, ¿no? Entonces justamente pues los psicodélicos me regalan esta oportunidad de visualizar esto en mi vida, y a través de eso pues veo que vale la pena luchar por ellos, ¿no? Y que vale la pena luchar porque esta oportunidad no solamente le llegue a mi vida, sino que esta oportunidad le llegue a millones de personas que hoy en día, con las tragedias que vivimos sociales y ecológicas, pues hay mucho estrés postraumático, hay mucha depresión crónica, moderada, hay mucha ansiedad clínica. Entonces justamente yo lucho y me introduzco al activismo mediante la Sociedad Mexicana de la Psilocibina. El 20 de septiembre del año pasado hacemos la primera marcha de la historia en manifiesto a despenalizar la terapia y el uso tradicional de los hongos. Claro. Y a través de ese proceso de activismo pues me voy dando cuenta que en México está ocurriendo algo muy importante, que es el proceso de regulación del cannabis, y asimismo acompañado del proceso de pacificación de México, ¿no? Claro. Entonces yo volteo a ver también ese gran spot político de importancia, y decido pues darle con todo al movimiento canábico mexicano. Pues realmente yo inicio y me introduzco en esto a través de que
antes del anexo, vamos a hablar antes de esta etapa de mi vida, de esta etapa trágica, y justamente antes pues yo ya había consumido las sustancias, ¿no? Yo ya había probado sustancias psicodélicas, pero me introduje con las sustancias más extrañas. Me introduje con las sustancias adulteradas. Esto obviamente lo supe después al psicocartografiar los efectos. Sí, claro. Esto ocurre porque hay una adulteración total de las sustancias. Pero yo me introduzco con estas muy raras sustancias como los famosos cuadros amargos, los emboms. Ajá. Es todo un tema al que le queremos dedicar una sección porque es un fenómeno lo que está pasando. Claro que sí, ¿no? Y esta cuestión de saber qué son las sustancias que tocaremos en un momento, creo que también habla mucho del activismo, ¿no? También habla mucho de hablar de esto e informar a las personas y tener la noción de enseñarle a las personas y de tener la paciencia suficiente para lograr introducir esta información a poblaciones totalmente desinformadas, ¿no? Claro, bueno, y para que nuestros escuchas entiendan un poco qué es esto del M-BOM y su diferencia con el LSD, etcétera, etcétera, ¿puedes platicarnos? O sea, ¿qué es esto que dices de los cuadros amargos? ¿Qué es el M-BOM, etcétera? Creo que sí. Pues estos adulterantes son fenetilaminas artificiales. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de un cuadro de cartón al cual le puedes poner muchísimas sustancias. Para empezar, hay muchísimas sustancias lo suficientemente potentes como para no poder ser consumidas en pastillas. Entonces el papel secante suele ser la vía de administración de muchas sustancias. Pero ojo, no solamente del LSD, y ojo, no solamente del M-BOM. Tenemos una cantidad y una lista grande de sustancias con las que se pueden impregnar estos papeles secantes y pues venderse después como LSD, ¿no? Como una estafa, ya que el LSD requiere un proceso de producción bastante complejo. Claro, no puedes hacer LSD en tu cocina y así. Claro que no. Y estas sustancias fenetilaminas tienen una probabilidad mucho mayor de ser producidos en laboratorios de sótano, por ejemplo. Claro, es una anfetamina, al final una feniletilamina es una forma anfetamínica, entonces o sea, mientras que el LSD es una triptamina semisintética, uno podría pensar, bueno, si es una adulteración quizás es algo medio parecido al LSD, pero te pega más fuerte. O sea, tú nos estás diciendo, no tiene nada que ver con triptaminas, es una feniletilamina. Es una feniletilamina que conserva su valor psicodélico. Conserva su valor psicodélico, okay. Eso sin duda. Sí, pero no es... Definitivamente exige un set y setting para empezar muy diferente. Aparte tengo entendido, por ejemplo, que, o sea, con el LSD puedes consumir una gran cantidad y realmente, bueno, te viajas más, ¿no? Pero con el M-BOM sí existe el riesgo de que después de cierta cantidad que consumes, sí te genera daños o incluso hasta la muerte. Exactamente, pues para empezar vamos a hablar de esta sustancia que como les comenté, hay una lista de sustancias que adulteran los cuadros, pero bueno, vamos a empezar con la más famosa, con la más estigmatizada también, que es el M-BOM. Para empezar, el M-BOM es una lista de varias sustancias, son más de 5 sustancias. Yo tengo las principales, que es el 25B, C, D, I y N. 25 I N-BOM, por ejemplo, 25B, N-BOM. Entonces tenemos las 5 principales sustancias del grupo M-BOM y varían sus efectos, ¿no? Entonces, en el mercado mexicano, originalmente entra el 25I M-BOM, que es un M-BOM muy intoxicante. Y a través de ahí se genera un gran estigma de que los M-BOMs son peligrosos y la sensación y el trip es incontrolable, pero sin embargo tenemos estas sustancias como el 25B M-BOM, ¿no? M-BOM, por ejemplo, que al menos yo en lo personal incluso tengo tatuado aquí en el brazo la molécula del M-BOM, porque este M-BOM, al yo psicocartografiarlo lo suficiente y conocer el set y setting que se requería, llegué a tener experiencias de tipo erótico, alucinatorio, impresionante. Erótico alucinatorio. O sea, no hablamos de un estado entactógeno, no hablamos de o sea, una bondad diferente, ¿no? Entonces, el M-BOM es poco mental, pero es muy físico. Para bien y para mal. Muy alucinatorio, para bien y para mal. Entonces, ¿quién descubre y quién más bien sintetiza el M-BOM? El M-BOM ¿Es de David Nichols? No, para nada. Siento no tener el nombre del inventor en este momento, pero se desarrolla. ¿Schwingen? No, se desarrolla en 2009.
bastante el reciente. 25i en BOM se desarrolla en 2009. Antes de 2009 no había cuál que se usaba como, bueno, no sé si tengas ese dato de más o menos qué se usaban antes del NBOM como un LSD falso. Se utilizaba las anfetaminas dimetoxiladas alucinógenas. Esto es el famoso grupo DOX, el dimetoxibromoanfetamina, el famoso DOB o bromo-TMA, también se le llama, al DOC, también cloro-TMA. Rarezas, digamos. Son rarezas de Shulgin. Shulgin inventa muchas de estas. Y estas sí suelen ser incluso más pesadas todavía que el NBOM. Entonces esto es algo, el NBOM está estigmatizado como que es el único cuadro pirata que puede existir. Y para nada, hermano. Para empezar, tenemos el grupo NBOM, que te digo, tiene esta cualidad de ser muy físico, tiene esta cualidad de ser muy visual y muy poco mental, algo aturdidor, pero sí canalizable a una experiencia erótica. Digamos, esta sensación física intensa que te da por todas las piernas, por todos los brazos, esta sensación. Sí, estás moviendo energía, toda la energía de tu cuerpo se está... Pero de una forma única de que tiene la sustancia, ¿no? Entonces justamente sentimos esta sensación de escalofríos mórficos, tenemos esta sensación de escurrimiento energético por todas las extremidades, en las coyunturas, y cuando decidimos aplicar el set y setting lo suficientemente silencioso para que la música no se traduzca en sensaciones intensas físicas, y tenemos esta experiencia erótica, suave, con luz tenue y una pareja sexual, pues es sorprendente la experiencia. Porque toda esta energía se canaliza pues justamente a la energía sexual. Bueno, solo un poco para matizar, eso es bastante interesante, que bueno, sabiendo qué es la sustancia puedes dirigirlo. O sea, en cambio, si no sabes qué es, como que que es esta de la piratería en la cuestión de las sustancias, ¿no? O sea, si te venden LSD, entre comillas, ¿no? Tú piensas que es LSD, pero es en BOM. Entonces como que tú tienes la mentalidad de que vas a experimentar algo que realmente o sea, como no es la sustancia que te dijeron que es, que te vendieron en la calle, lo que sea, ahí es donde puede haber como una mala experiencia por no saber qué es lo que tomas. Un punto. Claro, sí, desde luego. Sería interesante saber los porcentajes de accidentes que ocurren con un BOM. Número uno, si la persona sabía o no sabía medir eso, ¿no? Cuantitativa o cualitativamente, o ambas. Y la otra interesante sería ver, por ejemplo, si ellos eran psiconautas primerizos o un psiconauta experimentado. Porque claro, o sea, un psiconauta primerizo no... Un psiconauta experimentado dice, ay, cabrón, esto no es LSD. Quizá me metí un NBOM, mejor me voy a sentar, me voy a alejar de donde está la música, etcétera, ¿no? Puede tomar sus propias medidas, y si es un psiconauta no solo experimentado, sino leído, educado, digamos, en la literatura psicodélica, pues va a poder implementar, ponerse a respirar, tratar de canalizar la energía por otro lugar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando ese psiconauta es alguien que lo invitaron a una fiesta y le dieron eso? O sea, para mí mi primera experiencia con LSD fue traumática. O sea, tuve una experiencia cercana de muerte, algo más parecido que he tenido en mi vida, una experiencia cercana de muerte. Con LSD. No me imagino con toda esta sobreestimulación que tiene el NBOM comparado con el LSD. Y aparte el grado de toxicidad, y aparte el tema de la dosificación. Yo he escuchado a personas contarme, creo que probablemente ustedes han estado ahí, contar acerca de que vio personas morir por sobredosis de NBOM. Claro, existe eso. Entonces hablamos de una sustancia seria, a diferencia del LSD, que no te vas a morir con sobredosis. Puedes tener una experiencia cercana de muerte en un sentido psicológico, puedes tener una ligera o moderada disolución del ego, pero todo esto va a seguir manteniéndose en un terreno muy sutil. Pero el NBOM sí tiene este factor de riesgo. Y creo que, o sea, lo más relevante en esto es como hemos mencionado, ¿no? Poder saber qué es lo que estás tomando. Sí, definitivamente hay herramientas, ¿no? Para crear esto, ¿no? Entonces, bueno,
concretar el tema del M-BOM, la dosis letal empieza al miligramo, ¿no? Entonces hay cuadros que tienen, a los cuadros no se les llega a poner, no puede caberle 1 miligramo a un cuadro, es demasiado. Entonces también tenemos esta medida de que si sabemos que tenemos un cuadro de M-BOM, respetar la medida del cuadro. Y si no sabemos qué es M-BOM, pues no consumir, sencillamente no consumirlo. Lo que o sea, y bueno, creo que, o sea, que ahora quisiera como entrar en esta otra faceta de tu trabajo, que es justamente lo de los reactivos, ¿no? O sea, tener las herramientas para poder saber qué es lo que has de tomar. Te vendieron este cuadrito que dicen que es LSD, a ver, pruébalo, ¿no? Chécalo, ve si realmente es lo que te dijeron que es, o es otra sustancia, y así ya sabes medir, así ya sabes que bueno, pues que es BOM, es en BOM, bueno, ok, no es que sea como tal algo malo en sí, si sé que es en BOM, bueno, que ya lo puedo aprovechar para cierto setting, ¿no? Cierto setting, etc. Entonces, de esto platícanos un poquito más. ¿Cómo puedes distinguir si es esta sustancia o no? Que no sea sencillamente de decir, pues no lo consumo. O sea, que la persona pueda tener una herramienta, algo que le permita saber, pues sí, eso no es. Claro, sí, eso es muy interesante, porque como les dije hace rato, no solamente está el M-BOM, tenemos una gama grande, y esta gama se puede detectar a través de los reactivos de identificación colorimétrica de sustancias. Estos reactivos justamente son mi parte más desarrollada de este activismo en cuanto a la reducción de daños que he decidido llevar. Incluso yo tomé un curso en Houston, en Just Rights Foundation, para certificar más acerca de este tema. Entonces, antes de llegar a los reactivos, uno de los tips clásicos que a mí me gustaría recomendar antes de llegar al punto principal es, en primer lugar, al momento que te sabe el cuadro, definitivamente y absolutamente no es LSD. Tenemos 3 tipos de sensaciones, que es la sensación amarga, que normalmente podríamos hablar de un M-BOM, el M-BOM es amargo. Tenemos la sensación metálica, que podríamos hablar de una sustancia DOE, una anfetamina dimetoxilada alucinógena, y tenemos la sensación adormecedora, que te lo pones abajo de la lengua, por ejemplo, y te adormece, y este suele ser el embo. Después de esto tenemos un segundo paso que suele ser muy famoso pero que no es muy confiable, que es la luz negra. Muchas veces se recomienda echarle luz negra, pero muchas veces el mismo cuadro y los tonos de la tinta también se iluminan, entonces no es una forma muy confiable de realizarlo. Y también, por ejemplo, tenemos sustancias como la proscalina, feniletilamina extrañas sintéticas, que también brillan. A ver, pero perdón, o sea, solo para aclarar, si le echas una luz negra al cuadro, al LCD, ¿qué debes ver? ¿O cómo se debe ver? ¿Qué puede ser? Es muy ambiguo, o sea, realmente sí, o sea, puede brillar tanto por la tinta del cuadro, puede brillar tanto porque sea una feniletilamina, las feniletilaminas también brillan, no todas en el M-BOM, no, pero hay algunas que brillan. Ok, entonces luz negra, mito. Está descartado, ¿no? Okay. Entonces también, pero tenemos, justamente llegamos a un punto muy maravilloso, que son los reactivos de identificación, que son sales mezcladas con agitador magnético por muchas horas, sales mezcladas con benzaldehído, por ejemplo, o con ácido clorhídrico, determinadas sales, y se hace una serie de reactivos como el reactivo de Hoffman, el reactivo del Rick, de Marquis, que los invito a investigar más a profundidad en el futuro. Es una herramienta valiosísima para... Una herramienta valiosa. ¿Y de qué consta? Ya que tenemos este ácido en un gotero, por ejemplo, lo que vamos a hacer es agarrar un pedazo de este cuadro y con unas tijeras, las más pequeñas que tengas, cortar la esquina, igual lo más pequeña que puedas para no desperdiciar. Con una esquina es suficiente. Lo que vamos a hacer es tener un recipiente de vidrio y vamos a colocar el pedacito del cuadro y vamos a poner una gotita de este reactivo. Una vez que la gota cae, empieza a gradualmente o rápidamente, dependiendo de la sustancia, y hay una tabla donde se indica tanto el cambio, la velocidad del cambio de color y todo. Y una vez que tienes tú el color y ya que viste la reacción y cómo fue el cambio, ves en esta tabla cuál coincide. Ojo, es muy importante aclarar que con un reactivo y con una prueba no hace basta. Tienes que hacer una serie de reactivos para estar más seguro, totalmente seguro. Exacto. Entonces, una vez que le hemos colocado el reactivo del RIC al cuadro, tenemos la posibilidad de descartar si es una triptamina o no con este reactivo del RIC. Entonces, una vez que hemos descartado que es una triptamina, tenemos el reactivo de Hoffman. El reactivo de Hoffman ahora sí identifica específicamente
qué fenetilamina es. Entonces, ¿Estamos hablando del LSD? Estamos hablando de los cuadros, ¿no? De los cuadros justamente. Ah, ok. Con el primero ya detecté que no es LSD. Detectaste que no es LSD en base a que le colocas la gota y no es una triptamina. No se pinta en un color así blanca. Entonces, si se pinta color morado, indica que es una triptamina y que es LSD. Si tenemos esta gota blanca como el agua transparente, sabemos que no es una triptamina y por lo tanto no es LSD. Entonces, proseguimos colocando el reactivo de Hoffman. El reactivo de Hoffman ahora sí nos va a decir qué M-BOM puede ser, qué DOX, qué anfetamina alucinógena. Y si ya tienes tu tablita de cuál M-BOM es controlable, disfrutable con ese sentido erótico, etcétera, que has salido antes, o es uno de los... ¿Cuál es el M-BOM maligno? Yo lo que puedo decir de los M-BOMs es que el 25B M-BOM y el 25D M-BOM son los M-BOMs que yo he utilizado y que en reportes se observa que la gente disfruta. Y cualquier otro, bueno, procuremos que cualquier otro que no esté dentro de esta consideración es un M-BOM riesgoso, estos del sabor amargo. ¿Qué hay acerca del mito de, bueno, no sé si es un mito, tiene un fundamento, ¿no? De si te lo pones sublingual es uno de estos, quizá no con todos, pero sí es alguno de estos. Ojo, muy bueno que hayas mencionado eso. El M-BOM no tiene, el ácido gástrico lo destruye. Okay. Entonces no llega a los receptores. ¿Tragado? No llega a los receptores de serotonina. El LSD sí. Entonces, claro, una manera también, que ya iba eso también a ese tipo, de reducir los daños en cuanto a la ingesta de cuadros, de papel secante, es tragar. Tragas un cuadro. Sí. Y si no era LSD, pues no te va a pegar. Claro. Porque el M-BOM se destruye en el estómago. Pero ojo, el M-BOM, las anfetaminas alucinógenas puede ser. Okay. Pueden ser, pero actualmente son muy raras. Es muy raro que vayan. Eso existió mucho antes, hace los que mencionábamos antes del 2009. Sí, pero el M-BOM es muchísimo más fácil todavía que fabricar que las anfetaminas alucinógenas. Okay. Entonces, esta sustituye la piratería anterior y ahorita es muchísimo más difícil encontrar DOB, DOC, DOPR, aunque sí se llegan a encontrar. Sí. Y te digo, estas suelen tener un sabor metálico. Así que ya lo saben, o sea, con sus reactivos descartan que es triptamina, descartan que es LSD, ahora saben incluso cuál M-BOM es de acuerdo a que ya tienen descripciones, el color que te tiene que dar, tienes todo tu catálogo de reactivos. Es una herramienta que, no estoy exagerando, salva vidas. Por supuesto, es una herramienta básica del psiconauta, ¿no? Saber qué es lo que estás consumiendo. Incluso del consumidor ocasional. Sí, ¿sabes? Claro. Y bueno, yo quería preguntar también, además del LSD, ¿qué otras sustancias puedes, digamos, saber, como medir con estos reactivos? Ok, tenemos los M-BOMs, tenemos las anfetaminas dimetoxiladas alucinógenas, tenemos detección de EMBO, tenemos detección de 12X como el 12B, el 12B, el 12I, el 2CI, el 12E, que también es un grupo de varias sustancias. O sea que todas estas pueden ser adulteradas. Sí. Y lo que se vende en el mercado espérate, estamos hablando de cuadros, ¿no? Sí, lo que preguntaba, como una tacha, puede ser cocaína, ketamina. También podemos pasar al tema de las tachas, que también es impresionante. Digamos, en cuadros se puede decir que tenemos estas tres principales. Y ahora pues también se me hace muy importante tocar el tema de la otra sustancia que mucha gente camiflipea, digamos, el cuadro y la tacha es como icónica en la cultura. Y no era ni cuadro ni la tacha. Exactamente. Y bueno, también se me hace muy importante tocar el tema de la tacha. Para empezar, es impresionante el mercado de tachas en México porque es mínima la cantidad de MDMA que existe. Sí, eso es el punto al que hay que llegar acá. Cuando a la gente habla de un candy flip, se está hablando de LSD y MDMA. No se puede generalizar al 100%, pero yo me atrevería a decir que un 95% o 90% de las tachas que se encuentran en el mercado haciéndose pasar por contenido de MDMA no tienen nada de MDMA. Puedo hablar desde mi experiencia. Yo antes decía, sí, ya conozco el MDMA y tal, basado en experiencias de que en algún rave me dieron una pastilla o me dieron a tomar un agua y yo decía, pues es que esto es el MDMA, energía, bailar, el corazón te late rápido, prefiero los psicodélicos 1000 veces. Hasta que un día probé el MDMA. Y entonces una de mis primeras reacciones fue como, caramba, o sea, todo lo que me he estado metiendo digo, tampoco era que me metieran todas las cosas del mundo, pero las 2-3 experiencias anteriores que he tenido no era MDMA.
y la experiencia resultó ser totalmente terapéutica, incluso visionaria, tactógena, genial. Pero esa es la cuestión, mucha gente, y sobre todo en las comunidades psicodélicas virtuales, ¿no? Toda esta cuestión de gente que cree que probó MDMA, pero en realidad sus únicas referencias son tachas, lo cual es un 95 a un 99% de posibilidad de que eso no era MDMA. De que esté alterado, ¿no? Exacto. Y justo para eso, o sea, esos reactivos, por ejemplo, ayudan a También tenemos otra serie de reactivos, Junkie But No Donkey, que es nuestra marca de reactivos de mi colega, hermano Leo y yo. Y tenemos los reactivos de Marquis y los reactivos de Lieberman, para confirmar que sea MDMA. Pero para empezar, también me gustaría hablar un poquito más acerca de las tachas en México. Para empezar, que está lleno de metanfetamina, Sí. lleno de crico, ¿no? Es impresionante cuánta metanfetamina hay y cómo la metanfetamina la usan tanto para adulterar tachas como adulterar cocaína, porque es muy fácil de producir y muy barato de producir. Sí. Entonces, en las tachas, al menos todo el año 2018, encontramos una predominancia impresionante de metanfetamina en las tachas, y la verdad es muy diferente a la MDMA, muy diferente. Por supuesto. Para empezar, tenemos este efecto largo, pero largo extremo, de una duración de 18 horas. Tenemos esta clásica experiencia de no dormir en 2 días, justamente al consumo de estas pastillas. Crack. Crico, ¿no? El famoso crico, la famosa meth. cristal. El cristal, el famoso cristal. Pero oral es una experiencia también impresionante, que déjame decirte un aspecto muy interesante. Hubo un punto en el efecto en que sí fue bastante introspectivo, pero después sí fue una estimulación bastarda, o sea, fue una estimulación de que me puse a llamarle por teléfono a muchas personas, platiqué cosas extrañas, revelé secretos míos. Órale. Y la peor parte de esta experiencia es la descompensación del día siguiente, ¿no? Claro. Sientes un nivel de falta dopaminérgica impresionante, para empezar. Claro. Sientes este efecto de depresión absoluta y sin explicación. O sea, tú sabes que es por la tacha y aún así lo tienes encima y te atormenta. Y después de esta sustancia también hemos encontrado sustancias como el PMA, pariendioxianfetamina, y PMMA, paraendioximetanfetamina, que imagínate, eso ya metanfetamina con un pariendioxi, una estructura extra, y también es una sustancia extremadamente pesada que provoca un bruxismo moderado, de verdad. Vamos, incluso el MDMA, pero incomparable. Este PMA genera un bruxismo impresionante, pero fíjate que esta sustancia también provocó muchas muertes en Argentina, muchos que para Argentina, incluso fue un evento importante. Y las hemos encontrado también a través de estos reactivos vendiéndose sencillamente en fiestas, en raves. Sí. Claro. La gente las trae las famosas tachas Lego, no sé si las han visto. Sí. ¿Sabes? Esas tachas para mí han sido de las más tóxicas, de las más venenosas, porque aparte de traer PMA o metanfetamina, traen bastante, ¿no? Traen una dosis alta. Y la gente vive y cree que es consumidora de MDMA. Sí, o cuando les hablan del M dicen, sí, ahí te me comí unas Lego. No, amigo, eso no era MDMA. Y bueno, creo que, o sea, ciertamente el saber qué sustancias estás consumiendo es así esencial para poder realmente guiar y dirigir tu experiencia. Pero además de esta conciencia de lo que estás consumiendo, creo que también tu participación en el plano del activismo es otro tipo de conciencia más a nivel social, político, etcétera. Bueno, ya mencionaste que incursionaste, digamos, en el activismo a partir de la marcha por la penalización de la psilocibina aquí en México, que igual ahorita nos platicas un poco más de esto, y también el movimiento canábico mexicano. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, ¿no? Primero del activismo sobre las sustancias en México. Claro que sí. Pues a mí lo de los reactivos se me hace una forma de activismo definitivamente, ya que he estado expandiendo y incluso he hecho estas pruebas de forma gratuita a muchas personas, y este activismo ha generado que gente haya dicho no me va a meter esto, y tal vez incluso salvado sus vidas. Sí. Entonces para mí se me hace una forma de activismo también lo de los reactivos, pero asimismo creo que también urge un activismo de manera protestaria, en forma de protesta social. Creo que hace falta que nuestras autoridades
y la mecánica política de nuestro país considere a los psicodélicos, considere una despenalización. Y para esto tenemos el rol de los investigadores, ¿no? Y tenemos el rol de los chamanes. Pero creo que falta mucho un rol activista en cuanto a las sustancias. Sí, nada más hay que voltear a ver Estados Unidos, ¿no? Santa Cruz, California, son unas pocas semanas, Denver, pues toda la situación de Oakland, toda la situación del cannabis en California. O sea, ¿tú crees que el impulso de lo que está ocurriendo, por ejemplo, esta chica, esta política americana, Ocasio-Cortez, que estaba en una entrevista, mencionó que ella está totalmente a favor de que todos los psicodélicos se decriminalicen, que hay que poner mucho cuidado, no es lo mismo que legalizar. No, Bernie Sanders ha hablado de que si él llega a ganar el primer día, emite un decreto para legalizar, para decriminalizar todo el tema de la marihuana. ¿Tú crees que en esos escenarios hipotéticos del impulso que se está generando en Estados Unidos sea un factor determinante para que la política de acá voltee y un poco como lo que está pasando en la apertura, que aún no se termina de ver, pero que en el discurso al menos ya está de la marihuana? ¿Crees que pase por ahí con el tema de los psicodélicos? Algo que opino es, en primer lugar, creo que debemos independizarnos del modelo americano un poquito más. Sí, pero también hay que entender que finalmente... Es un matiz, ¿no? O sea, sí. Tampoco es decirle no, o sea, tampoco es decirle me cierro, pero tampoco es copiarlo. Yo creo que debemos generar un activismo con identidad mexicana también. Y creo que también debemos de tener esta visión cultural, de que es un patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí los hongos, el peyote, la salvia, es un patrimonio cultural y creo que tenemos esa gran oportunidad aquí en México en especial de manejar un activismo con este enfoque y asimismo también de manejar el modelo americano en cuanto a traer también aquí todo el modelo de terapia asistida, todo el modelo de psicología que se está aplicando allá, de despenalización en cuanto a la terapia para el PTSD, en cuanto a la terapia para la depresión, y creo que es muy importante tener esos dos enfoques, y el tercer enfoque se me haría muy importante tener el enfoque de la descriminalización en cuanto a los usuarios. A mí se me hace muy importante no dejar atrás a los usuarios que le dan un uso personal, que deciden desarrollar su personalidad con estas plantas sagradas y estas sustancias psicodélicas, y se me hace, al menos mi punto de vista, es tomar estos tres ejes en cuanto al activismo por psicodélicos, ¿no? Claro, de hecho, bastante interesante eso que mencionas, el primer enfoque como con respecto al patrimonio cultural, ¿no? Porque ya tenemos un gran ejemplo de esto en Perú. En Perú, Rosa Giove comenzó este movimiento por digamos, para pedir que la ayahuasca sea considerada patrimonio cultural de la nación peruana. ¿Por qué? Porque bueno, ya existían todas estas tradiciones indígenas que hacían uso de la ayahuasca y que generaba una mayor salud comunitaria, social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al reconocerlo como patrimonio cultural de la nación de ayahuasca, pues ya la gente puede acceder a ello, etcétera. En cambio, aquí en México no. Aquí en México, bueno, sí ha habido luchas por reconocer los derechos a las tradiciones indígenas, como los huicholes sí pueden tener acceso al peyote, los maztecos con los hongos, pero está muy enfocado a usos y costumbres. Exacto. No como patrimonio cultural de la nación. Lo cual abriría su potencial de aplicación y de uso a la comunidad, Claro, a la sí, sociedad. claro que sí. Así es. Entonces a mí se me hace muy importante tomar esos ejes. Y tú que estás en el activismo nacional, ¿qué es lo que ves que ya hay, que estés siguiendo, ya sea uno, ya sea dos, ya sean los tres ejes que mencionaste? Pues Sociedad Mexicana de la Psilocibina, que ahorita maneja mi compañero Eros y mi compañero Eduardo. Sí, estuvimos en la marcha. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy padre, y creo que manejar el tema, haber introducido el tema psicodélico a México de esa manera fue algo positivo, pero me parece que es importante también tomar en cuenta los demás psicodélicos y no solamente los hongos, ¿no? O no solamente el peyote. A mí se me hace muy importante tomar tanto los psicodélicos naturales, tanto los psicodélicos sintéticos, también derribando este estigma famoso de lo sintético es bueno y lo natural es malo. Sí, lo que yo llamo Sí, lo crucé.
pero de que lo natural es bueno y lo sintético es malo. A mí me parece muy importante también empezar a tener esta noción en la conciencia psicodélica colectiva y también en el activismo psicodélico que se genere, no enfrascarnos en solamente el hongo o en solamente el peyote, sino también considerar incluso el MDMA, sí, que suele ser una oportunidad para muchas personas con traumas. Vamos, y en Estados Unidos el MDMA está a 1 año, o sea, más o menos. Sí, la FDA está cooperando. La FDA lo declaró Breakthrough Therapy, o sea, acá como uno de los grandes descubrimientos. Claro. Es muy probable que el MDMA ya esté disponible. Ahorita para la fase 3 mencionaron que se iban a abrir la posibilidad de que más personas tomaran la terapia. Entonces, en 1 o 2 años, Estados Unidos ya tiene legalizado el MDMA. Y aquí en México no se habla del MDMA. Nuestros compañeros de la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, tengo entendido que metieron un comunicado fueron a ver a Claudia Sheinbaum, o eso fue por... Metimos un comunicado a la jefatura de gobierno. A la jefatura de gobierno. Pidiendo justamente que se despenalizara la terapia y el uso tradicional y que se facilitara la investigación de la psilocibina. ¿Y hubo alguna respuesta oficial? No había una respuesta oficial. Creo que el gobierno está muy enfocado en el tema del cannabis. Es por eso que le ha estado dando mucho énfasis al activismo canábico, con el movimiento canábico mexicano en el plantón afuera del Senado. Pero bueno, hablando del tema de psicodélicos y puntualizando otra vez a lo que iba, creo que me parece muy importante generar este activismo en México, y como México está a la deriva espacial, no ser tampoco los que estamos a la deriva psicodélica, ¿no? O sea, creo que tenemos una ventana de oportunidad abierta a generar vanguardia con la terapia psicodélica y con la descriminalización, y sencillamente que el gobierno mexicano ya invierta un peso más de los impuestos en perseguir, penalizar ninguna de estas sustancias, ¿no? Así de sencillo. Y proseguir también a generar un sistema y una posibilidad como en Estados Unidos, por ejemplo con la COFEPRIS, a que sí se pueda aplicar un modo terapéutico, ¿no? Y también generar una facilitación también a los usuarios que le dan un uso personal, pues justamente a ya no tener que esconderse. Sí, ¿no? Que sean criminalizados. Claro, y bueno, me parece justo bastante importante la labor activista, porque es un decir, hey, aquí estamos, nosotros somos los usuarios, exigimos estos derechos, o sea, porque si no hay nadie que exija esto, al gobierno pues no le importa, y así ¿no? estamos. Y así estamos, entonces por eso, o sea, en gran parte tú con algunas otras personas, con los de la Sociedad Mexicana de Psilocibina, convocaron a esta marcha por la despenalización de la terapia y facilitación de la investigación con psilocibina, pero asimismo, pues justamente eso es lo que nos hace falta como sociedad, digamos, como consumidores, como psiconautas, como personas interesadas en los psicodélicos, comenzar a reunirnos entre los distintos intereses, y que me parece que de hecho es un poco lo que ha hecho en Estados Unidos las llamadas sociedades psicodélicas, ¿no? La Sociedad Psicodélica de San Francisco, etcétera, etcétera, que creo que hace bastante falta ahora en México, claro, que los distintos colectivos y grupos y activistas nos reunamos para poder generar una bandera en común, que pudiese ser esto, ¿no? La Sociedad Psicodélica de México. Y a partir de ahí impulsar el movimiento desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, porque ya existen muchos colectivos como Mindsurf, como Vía Sinapsis, como la Sociedad Mexicana de Psilocibina, Movimiento Canábico. O sea, no estamos en ceros, eso es definitivo, y yo digo que todo lo contrario, estamos bastante adelantados en este momento, tenemos proyectos bastante buenos, digamos, podemos revisar Lunaria Ediciones, qué maravillosos títulos tenemos a través de esta editorial mexicana. Sí. Entonces creo que hay una verdadera oportunidad, y sobre todo no olvidar la educación, y por eso mismo mencionábamos lo de los reactivos, creo que también tiene mucho que ver. No podemos olvidar la educación en este proceso de activismo psicodélico, y asimismo tampoco olvidar el eje de ciencia, ética y derechos humanos. Claro. Creo que también son muy importantes estos 3 puntos, porque si empezamos a tomar ejes económicos o empezamos a tomar ejes políticos, no va a salir
no va a salir la onda. Y claro, plano, ¿no? Y yo quiero preguntarte también, bueno, tú que ya estás bastante involucrado en el activismo, sobre todo canábico, bueno, a las personas que están interesadas en unirse, en saber qué hacer, o sea, más allá de la mera marcha, por ejemplo, que sí es importante para visibilizar los usuarios, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace un activista? O sea, ya estando reunidos, ya que están el grupo de personas, ¿cómo se organizan entre ustedes? Ok, buena pregunta. Pues para empezar, se necesita una noción de compromiso y de perseverancia y de constancia. No dejarlo oxidar en un momento, no dejar de ir y decir, bueno, falto esta hora siguiente y la siguiente hora faltar. Es una cuestión de perseverancia. Y luego también la organización es un punto muy importante que me mencionas. Para empezar, definir muy bien los roles de las personas y también definir muy bien quién apoya y quién dirige. Quiénes son los dirigentes y quiénes son quienes apoyan, ¿no? Entonces me hace muy importante no es excluir, no es ser selectivo de una manera inteligente, adecuada y empática. Estratégico. Después de esto nos comisionamos. Esto es un punto muy importante que luego por eso empezamos a entrar pasamos a divagar. Estamos comisionados. Entonces, Movimiento Canábico Mexicano tiene comisión de comunicación que se encarga de comunicar todos los eventos, de comunicar todos los flyers. Tenemos comisión de programación que se encarga de programar todas las actividades que vamos a hacer en los eventos, de programar todas las fechas de cuándo nos vamos a volver a reunir, ¿no? Ellos son los que dicen, a ver, nos reunimos este día, ¿están de acuerdo? Tenemos comisión de seguridad, que justamente es la comisión que se encarga de revisar perímetros, de revisar también las personas que se involucran, ¿no? De verificar que no haya violencia, que no haya consumos problemáticos. Tenemos también la comisión de enlace, que es la comisión que se encarga de hablar con los senadores, de hablar con la gente, con los medios. Tenemos la comisión de cocina, que justamente estamos quedándonos en plantón. Entonces, como estamos acampando y viviendo ahí, pues comisionamos gente también para que haga comida, porque es muy importante. Realmente la lucha social es como una guerra y sonará muy, comisión de cocina, que no, es importante. Claro, pero al menos bajo mi experiencia es importante considerar todos estos puntos. Y la verdad es una batalla y necesitamos comer, necesitamos alimento, entonces es muy importante tener una manera de organizar también lo que nos va a dar energía, ¿no? Entonces tenemos la comisión de cocina, tenemos comisión de representación, que justamente son todas aquellas personas que cuando existe algún evento o existe algún momento en que se necesita representar. Como relaciones públicas. Relaciones públicas. Y otra cosa muy importante que me acabo de aclarar, aparte de las comisiones y de generar estos grupos de organización y no una dispersión, también es solidificar las consignas y solidificar el propósito y el mensaje. Nuestro problema es primero los derechos, después el mercado. No podemos tener gente diciendo algo diferente. Entonces lo mismo pasa con psicodélicos. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos proponer, qué eje le estamos dando y dejárselo claro a cada uno de los integrantes que nos estamos rodeando y repetir el mensaje una y otra vez, porque podrás decir, ¡ay, qué repetitivo! No, es cierto que hay grupos que están viendo por los intereses del mercado. Hay personajes políticos subiéndose el carro de la legalización, hay intereses corporativos. Es lo que ocurre cuando metes una variable en una ecuación capitalista, ¿no? Sí. Y ese mensaje, por ejemplo, tiene que ser claro y no se puede perder. Entonces, por eso es muy, muy importante que en estas mecánicas de activismo cada integrante tenga muy claro esto. Y sí, hablando de ese lema, pues efectivamente los intereses económicos son el eje de esta regulación que se viene y estamos plantados para evitarlo. Estamos gritándoles diario y echándoles humo diario justamente para evitar este interés económico, y también yo creo que es muy importante aplicarlo en nuestro tema y yo no estoy de acuerdo en capitalizar los psicodélicos, porque me parece que se disolvería su potencial revolucionario que también tienen, ¿no? Entonces a mí se me hace muy importante que en el activismo psicodélico, al menos es mi punto de vista, de lo que estoy proyectando ahora, no se me haría buena idea mercantilizar los psicodélicos en México. Si lo quieren hacer del otro lado, pues
que se hagan bolas allá. Tiene que estar disponible, no tiene que haber persecución por su uso. No, pero volvemos a lo que mencionábamos hace rato, la diferencia entre una decriminalización, que no haya persecución, que no haya un estado prohibicionista, y otra cosa es una legalización, lo cual implicaría que puedas ir a comprar tus hongos al Oxxo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, porque entonces realmente lo que pasa con cualquier producto, lo que pasa a nivel histórico con el alcohol, con el café, con el tabaco, ejemplos nos sobran, ¿no? de productos que fueron sacados del contexto, ¿no? Y al momento, bajo esta idea de libertad, ¿no? Y bajo esta idea de explotación capitalista, el producto que era mantenido como sagrado de pronto pasa a ser un elemento más del capitalismo, ¿no? Por los contras que lleva. Claro, y justo, o sea, creo que eso es algo bastante polémico, un tanto porque las plantas sagradas, consideradas sagradas por tradiciones ancestrales y por muchas personas que lo experimentan y que viven una transformación muy profunda y un cambio de percepción de la realidad, de una espiritualización de la conciencia, etcétera, etcétera. Cuando entran en contacto con el mercado, con la lógica del capital, que es el consumo y es más como una oferta y demanda. Sí, oferta y demanda, etcétera, etcétera. Justo se invierte esta apertura que muchas sustancias psicoactivas te generan, digamos, un cambio de relación con la naturaleza. Te entiendes como parte de un todo, te entiendes como un organismo dentro de un organismo más grande y que justo me parece que se equipara un poco con la perspectiva activista, que el activismo en cierta manera, si nos vamos con esa digamos postura o teoría sociológica del funcionalismo, es decir, la sociedad como una especie de organismo total, y que bueno, de pronto cuando algo no está funcionando bien, hay células que digamos buscan como transformar o sea, que atacan el problema, ¿no? Y me parece que eso es el activismo, porque se entiende como parte de un todo. Los macrófagos de la sistema inmunitario, ¿no? Son estas células que comprenden que el organismo total no está funcionando con el sistema que está llevando a cabo el funcionamiento del cuerpo de la sociedad, y entonces el activista entra para cambiar la relación, ¿no? En cambio, bueno, esa es la conciencia activista. En cambio, la conciencia del comerciante, del que busca como capitalizar, meternos al tema del neochamanismo, de la ayahuasca. Sí, justo, es una conciencia que no ha aprendido de las experiencias que te detonan los psicodélicos, ¿no? De ser parte de un todo. Y en cambio, bueno, justo el activismo sería también un mecanismo de defensa ante estas otras fuerzas que buscan capitalizar o que buscan como tener un control basado en la ideología del mercado. Entonces los activistas serían como quienes resistirían ante esta imposición, ¿no? Que creo que es una tendencia natural, bueno, no natural, sino una tendencia de nuestro gobierno, o de que le apuesta al neoliberalismo, etcétera.